Vamos a arrancar, entonces vamos con los electrolitos en el paciente crítico. Básicamente es como, la imagen es como una proporción, esa es la realidad. Tenemos un volumen de líquidos y los solutos, que son los que van a estar jugando, y la proporción entre estos dos es lo que nos va a dictaminar los trastornos. Entonces, lo que queremos, digamos, o el enfoque que le quiero dar a la presentación para los médicos hospitalarios es tener una planeación. ¿Cuál es esta planeación? Cuando llegamos a un turno, ustedes van a encontrar las hojas de registro que las llenan en enfermería y van a tener la hoja de los laboratorios que se toman diariamente. Ahí ustedes pueden ver las tendencias de los paraclínicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? Identificar los valores críticos de los electrolitos, el potasio, el sodio, el calcio, el fósforo y el magnesio. Esos son los que tienen un impacto muy importante en los pacientes críticos. Dos, después de tener una identificación o buscar dónde están esas alteraciones, debemos reconocer las causas en lo posible de acuerdo al conocimiento académico de cada uno de ustedes y con el tiempo, de acuerdo al tiempo que ustedes permanezcan en la unidad de cuidado intensivo, pueden darse cuenta rápidamente de cuáles son las causas que pueden llevar a esas alteraciones de esos electrolitos. ¿Con qué objeto? Iniciar un tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer además de formular o corregir esas alteraciones? Vamos a hacer una verificación de la respuesta al tratamiento que se instauró. ¿Por qué es tan importante? Porque los trastornos electrolitos son un problema común en la unidad de cuidado intensivo. Su desbalance está asociado a que incrementa la morbilidad y la mortalidad. El sodio tiene una asociación muy importante, pobre por pronóstico, sobre todo neurológico. Casi todas están asociadas, estos trastornos, casi todos están asociados a alteraciones producidas por la misma intervención médica y por la misma patología del paciente y el uso de los medicamentos. Es decir, tiene muchos factores de riesgo que nos llevan a que esos trastornos sean inherentes a que un paciente esté en la unidad de cuidado intensivo. Hay situaciones, bueno, aquí lo más común que uno ve son alteraciones del potasio y del sodio, pero también debemos tener en cuenta alteraciones del calcio, del magnesio y del fósforo, ya que están asociados a alteraciones o a que producen eventos adversos en los pacientes críticos. Es decir, si un paciente no mejora, persiste en choque, persiste requiriendo soporte inotrópico, norepinefrina o butamina, muy seguramente vamos a buscar una causa como una alteración de los electrolitos y eso puede ser, nos puede ayudar a que haya una mejoría en el manejo del paciente. La importancia también radica en que el 50%, por ejemplo, aquí mencionan que el 50% de los pacientes que tienen un magnesio bajo están en la unidad de cuidado intensivo, es decir, esa es la prevalencia. Y un 28% de los pacientes tienen el fosfato bajo. Iniciamos aquí con el calcio. Aquí vemos en la imagen las alteraciones más frecuentes. Yo creo que para unidad de cuidado intensivo nos vamos a centrar más en las alteraciones cardiovasculares, en las alteraciones neurológicas y musculares. Las musculares, estas alteraciones pueden producir alteraciones respiratorias. Las causas, ustedes se pueden dar cuenta, todas las causas, todos los motivos de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, el trauma, la sepsis, enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, la falla renal, pueden tener un impacto en el calcio. Los síntomas, aquí como lo vemos, voy a centrarme un poco más hacia el enfoque de cuidado intensivo, entonces las convulsiones, las arritmias, la inestabilidad emocional, el paciente que está agitado, que consideramos que está con delirio o que vemos combativo. Es importante tener en cuenta que muchos de estos pacientes están bajo sedación e intubados, es decir, no vamos a tener un síntoma específico. Entonces, por eso es tan importante tener una monitoría de acuerdo al Alejo, caso. un fa. ¿Sí?
¿Será Sí, que puede volver a salir de la... Ya, creo que ya algo está pasando y se está montando una sobre otra cuando la vemos acá, pero ahorita se arregló. ok, ¿Será que sale del modo pantalla completa de la presentación de PowerPoint y vuelve y la arranca a ver? listo. Ahí ya, ahí está perfecto, ahí, listo. Ahí, Sí, listo. listo, Alejito, dele. Vale. Entonces, el enfoque es este, el enfoque es irnos hacia el sistema nervioso con las convulsiones, cardíaco con las arritmias y también la confusión o la inestabilidad emocional. La hipocalcemia produce alteraciones del ritmo cardíaco como prolongación del intervalo de Otra vez pasó lo mismo, Alejo. Otra vez que no sé por qué debe ser que la red no está tan buena. Ahí, perfecto. Ahí, casito. ¿sí? Bueno, entonces la hipocalcemia se asocia a un intervalo prolongado del QT, es decir, favorece arritmias ventriculares, mucho más en los pacientes que eh, tienen una enfermedad cardíaca de base. El tratamiento, eso es lo que se encuentra en la farmacia, por decirlo así, y son las de el gluconato de calcio. Es el tratamiento para los pacientes que tienen hipocalcemia. ¿Cómo lo vamos? Bueno, ¿se ve ahí la imagen? ¿Se ve bien? Sí, casi. No, Quedó un se poquitico ve. corrido, pero casi bien, casi bien. Ok, Ahí ya. ok. Entonces, básicamente las ampollas de gluconato de calcio pues, son de 10 mililitros, eh, 10%, es decir, cada ampolla tiene 1 gramo. Y vamos a definir que los trastornos los vamos a clasificar en moderados y severos. Eso es muy importante. Los moderados, valores de 7,5 a 8, y los severos, menores de 7,5 miligramos por decilitro, o cuando se pide un calcio ionizado, por debajo de 0,9. Entonces, si tenemos un trastorno severo, es decir, un calcio por debajo de 7,5, vamos a hacer un manejo agresivo. ¿Cómo? O de emergencia, con 3 gramos de gluconato de calcio durante 10 minutos. Es decir, 3 gramos son 30 mililitros de las ampollas que acabamos de ver o que tenemos en farmacia. Hasta controlar los síntomas. Los síntomas siempre van a ser un parámetro en el cual nosotros vamos a disminuir la velocidad de la reposición de los electrolitos. Usualmente se pueden administrar 1 o 2 gramos de gluconato de calcio en mezclas de destroza, pueden ser en 100 mililitros o 50 mililitros, la destroza al 5% o en solución salina normal. Eso se administra en 30 a 60 minutos, y las dosis se pueden repetir cada 6 horas hasta que se haya normalizado. Esa segunda parte ya es después ya hacer el tratamiento agudo de, de ese calcio por debajo de 7,5 miligramos por decilitro. Y ahora vamos a ver que a pesar de que le pusimos esos 3 gramos de gluconato de calcio, y que continuamos con una reposición, las siguientes 24 horas el paciente persiste con una hipocalcemia grave, pues decimos que esto es refractario. Cuando ocurre ese escenario, nos vamos a colocar dosis de gluconato de calcio de 8 a 12 miligramos por kilogramo de peso, que eso es equivalente básicamente a 6 ampollas de gluconato de calcio cada 8 horas. ¿Qué vamos a vigilar cuando estamos haciendo una reposición de potasio cuando tenemos una hipocalcemia severa? El examen clínico, eh, mirando las alteraciones neurológicas y el electrocardiograma. Es decir, si estamos corrigiendo ese QT largo, estamos ya eh, observando que el paciente está teniendo una corrección de la hipocalcemia y cambiamos la reposición. Usualmente, eh, en las unidades de cuidado intensivo, uno formula gluconato de calcio 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 12 horas. Es lo que es una práctica común que se hace con el objeto de evitar llegar a hipocalcemia severa. Y aquí vamos a continuar con la hipercalcemia. Entonces, definámosla. Entonces,
se define cuando el calcio está tiene una concentración plasmática mayor de 10.5. Esta generalmente se debe a alteraciones malignas, tumores, y la más grave es cuando está por encima de 12. ¿Qué produce? Alteraciones neurológicas. Por eso la imagen. Entonces es el paciente que se ve confuso, que termina con somnolencia, que se ve con psicosis y termina finalmente en un estado de coma, con debilidad muscular, postrado en cama, pues al contrario hace un acortamiento del QT. Pero la gran manifestación clínica son alteraciones neurológicas. ¿Qué vamos a hacer con la hipercalcemia? Entonces, debe ser tratada vigorosamente. ¿Con qué? Con cristaloides, lactato de Ringer o solución salina. Ya después de que el paciente tiene una adecuada expansión de volumen extracelular, actualmente en la unidad de intensivo colocamos de volumen de reanimación o resucitación, que es la resucitación en UCI es administrar líquidos en cualquier estado de choque. Y les voy a traer ese escenario para acá. Usualmente cuando los pacientes tienen sepsis, se colocan cargas de volumen de 2 a 3 mililitros por kilo, es decir, casi que son 2 litros de volumen, teniendo las precauciones en los pacientes con falla cardíaca o con falla renal crónica. Y después de repletar al paciente de volumen o de hidratarlo, se inician dosis de furosemida. Bien, el mantenimiento con solución salina o lactato de Richter en una infusión de 200 a 300 mililitros hora. Se puede también dejar furosemida como se formula en esta situación, 20 miligramos cada 6 horas. Se deben suspender las tiacidas y en los pacientes que cursen con falla renal rápidamente deben ser llevados a una hemodiálisis. El paciente que ya prevalente el paciente que haga oliguria, evoluciona hacia anuria, ese grupo de pacientes vemos que no está respondiendo y la tendencia rápidamente a falla renal, ahí es cuando aplicamos la hemodiálisis. Considerar también que esto puede estar asociado a que puede producir hipocalemia e hipomagnesia. Y después de que uno hidrata al paciente y le coloca furosemida, lo usual es que se corrige. Esta imagen se ve bien. Sí, se ve bien, no. Ahora te saliste, pero sí, se veía bien. Y Se ve ahora, bien. ok, listo. El otro es la Doctor, qué pena, no se escucha nada. No, Se no escucha Alejo, súper no cortado. escuchamos. Debe ser por lo que está lloviendo. Aló, ¿y ahora me escuchan mejor? Sí, sí, Escucha un poco mejor. mejor, sí, señor. Doctor, qué pena, ¿podría repetir lo de la furosemida, por favor? Se cortó todo ese pedazo. Ok. Gracias. Estamos aquí en el tratamiento de la hipercalcemia. ¿Me escuchas mejor acá? Se oye cortado, doc. Voy a cambiar de sitio de la... Aló. Hola.
aquí? No, señor. Pues sí, pero cortado. ¿Me escuchan aquí mejor? Sí, Sí, señor. dale, mejor, mejor. Listo. Entonces, íbamos en la hipercalcemia, que es severa cuando está por encima de 12, pero que también hay que darle tratamiento cuando está por encima de 10 miligramos por decilitro. El manejo básicamente es hidratando al paciente, colocándole cargas de volumen de 2 a 3 mililitros por kilo, es decir, hacer una expansión vigorosa de líquidos y continuar con un mantenimiento de 200 a 300 mililitros hora. Después de que el paciente está hidratado, iniciamos furosemida, 20 miligramos cada 6 horas. Y si el paciente viene recibiendo tiazidas, como los pacientes hipertensos, se suspenden. ¿Y qué vamos a evaluar? La tendencia del paciente en relación a la función renal. Si el paciente tiende hacia la oliguria, hacia anuria, y los azodados se elevan progresivamente, pues es un paciente que claramente tiene una indicación de hemodiálisis. Ahí terminamos la hipocalcemia. Y ahora seguimos aquí con la hipomagnesemia. ¿Se ve bien la imagen? No, señor. Quedó otra vez montada sobre la anterior, tal vez, Alejo. Ok. Pero ahí se entiende, Alejo, si quieres, dale. Ok. Entonces la hipomagnesemia es severa cuando el magnesio está por debajo de 1 realmente. Y el riesgo más grande es la torcida de puntas. Su trastorno también está asociado a alteraciones neurológicas como convulsiones, coma, y los pacientes pueden morir por estas alteraciones. El 50% de los pacientes de cuidado intensivo tienen este trastorno. Aquí vemos las causas, además de todas las patologías por las cuales ingresan los pacientes a la unidad de cuidado intensivo. Debemos tener en cuenta el paciente que es alcohólico, el desnutrido, sus antecedentes y los medicamentos. Los diuréticos, los aminoglucósidos, la anfotericina B, el paciente que viene oncológico con uso de cisplatino, el cardiovascular que viene tomando digoxino y los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que vienen tomando ciclosporina. Esos pacientes son pacientes que uno detecta y ya sabes que es un paciente que puede llegar a tener hipomagnesemia. El tratamiento, si es leve, normalmente con la dieta o el soporte nutricional que tenga enteral o parenteral es suficiente. Las metas, ¿qué metas voy a tener yo con el magnesio? Tener un magnesio entre 1,7 y 2,4. Esa es la meta del tratamiento. Normalmente en las unidades de cuidado intensivo, en los pacientes graves, colocamos dosis de la ampolla de sulfato de magnesio, viene de 2 gramos. 10 mililitros es el volumen y 2 gramos es la cantidad o la concentración. Usualmente se colocan 2 gramos día o máximo 4 gramos día para el mantenimiento de un paciente de cuidado intensivo. La hipomagnesemia severa, como lo había mencionado en un principio, es cuando está por debajo de 1 o cuando es sintomática, es decir, cuando convulsiona al paciente o cuando entra en un estado de coma. El 50% del magnesio que yo le administro al paciente es eliminado por la orina, por eso requiere una monitoría importante. Bueno, aquí vemos nuevamente que en la hipomagnesemia severa se pueden administrar dosis de 6 gramos de sulfato de magnesio, es equivalente a 3 ampollas, se pueden distribuir en 8 horas.
Y los pacientes que tienen falla renal se administran a una dosis menor. Siempre con monitoría clínica, vamos a observar al paciente, neurológica y también con los controles de los electrolitos. Aquí voy a hacer un paréntesis y les informo que cuando tengamos situaciones críticas, uno inicia el tratamiento y puede hacerla, cuando uno revisa la literatura, los controles de los electrolitos se hacen a la hora o a las 2 horas. Eso es lo que uno puede hacer como evaluando el tratamiento en los casos muy graves. Rutinariamente, en la unidad en la rutina de la noche se solicitan los exámenes, los electrolitos para el siguiente día, en los pacientes que no tienen alteraciones graves. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, señor. Vale. Ahora vamos al otro lado, a la hipermagnesemia. Cuando el magnesio está por encima de 8 miligramos por decilitro, requiere un tratamiento urgente. Hay que tener en cuenta que algunas veces, esto lo vemos muchas veces en las maternas, cuando tienen preeclampsia, se administran las infusiones de sulfato de magnesio, pueden llegar a valores de hipermagnesemia severa. Que producen debilidad muscular, parálisis e hipotensión. Estos son los problemas clínicos. Y el tratamiento es suspender la infusión y todos los medicamentos o todas las infusiones que tengan magnesio, la nutrición parenteral y los medicamentos. Ahí terminamos el magnesio y seguimos con el fosfato. La hipofosfatemia tiene una prevalencia del 28%. Es importante tener en cuenta que ese paciente que tiene sepsis, choque séptico, por alguna infección que generalmente es gastrointestinal, bueno, los pacientes por gram negativos, que generalmente son los pacientes de cirugías abdominales y algunas veces pulmonares, pero más con el enfoque del paciente quirúrgico, el abdomen abierto está asociado con ese fosfato bajo, o los pacientes que tienen cirugías cardiovasculares abiertas. También se debe tener en cuenta cuando se está haciendo el manejo médico de una citoacidosis diabética. Es otro factor de riesgo. Y los problemas que causa son alteraciones de la coagulación, hacen una disfunción plaquetaria, prolonga los tiempos de coagulación, se asocia a convulsiones, también produce coma, produce dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria y también está asociado a arritmias o a cardiomiopatía. Las metas, mantener un fósforo entre 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Esa es la meta. Cuando es severa la hipofosfatemia, es cuando tengo un valor por debajo de 1 miligramo por decilitro, es decir, es igual a la del magnesio. Y cuando es severa requiere un tratamiento inmediato. Cuando la concentración es menor de 0.5, se menciona que ahí el déficit de fósforo es de 3 gramos y si presenta síntomas como los mencionamos en la diapositiva anterior, el déficit es de 10 gramos. O sea, es muy importante el déficit de fosfato en esas situaciones. Esto ya lo mencioné. Y es importante tener en cuenta que debemos conocer que el fósforo, la reposición se hace o con fosfato o con fósforo. Cuando hablamos de fosfato, 1 milimol de fosfato equivale a 31 miligramos de fósforo. Y la reposición en estas situaciones graves se hace con 5 miligramos por kilogramo de peso. Se hace a través de solución salina al medio cada 6 horas y se repite, digamos, se hacen los controles de fosfato de acuerdo a la gravedad del paciente. Bueno, pienso que aquí no voy a abordar nada más. Ese era como el enfoque del objeto del fosfato. Seguimos con la hiponatremia. Es una de las más frecuentes y está muy asociada a alteraciones, sobre todo de tipo neurológico. Es importante conocer que hay algunas alteraciones
no osmóticas o estímulos no osmóticos que aumentan la secreción, digamos, sí, aumentan la secreción de vasopresina. Esto va a tener un impacto en la absorción de agua a nivel renal. Y ya les voy a mostrar cuáles son esas alteraciones. Otra de las consideraciones es tener un adecuado uso, un uso racional de la solución salina hipertónica y tener una monitoría estrecha de los electrolitos. Este es un ejemplo del abordaje inicial de un paciente con una hiponatremia. No les voy, digamos que voy a dejar la imagen, pero básicamente el primer paso es determinar el déficit de agua que tiene el paciente. Doctor, qué pena, no se ve la imagen. Ok. Y ahora. Ahí. ¿La ves? Sí, señor. La hiponatremia, sí, señor. Listo. Gracias. No, con gusto. Entonces lo que hacemos es hacer un cálculo del agua corporal total. Eso lo podemos conseguir y la idea es hacia dónde vamos a dirigir nuestro tratamiento. ¿Cómo? Pues primero calculamos el agua corporal total del paciente. Ahí está el ejemplo con el paciente de 70 kilos, 42 litros. Después de eso vamos a identificar que si tenemos un paciente con un sodio de 110, entonces si lo queremos llevar a un valor de 125, a través de esta fórmula vamos a darnos cuenta que el exceso de agua, no es el déficit, discúlpeme, el exceso de agua es de 5.8 litros. Es exceso porque hay mayor cantidad de agua y diluye el sodio corporal. Bien. Hay varios tipos de hiponatremia. Entonces, lo que les mencioné hace un momento, es un exceso relativo de agua en comparación con los solutos o con los electrolitos, y además se asocia cuando que hay una incapacidad renal para eliminar el agua libre de electrolitos. Y ahí es donde va a intervenir la vasopresina, que les voy a mostrar no aún, sino más adelante. La dilución urinaria está alterada y al estar alterada se genera una excreción de agua que está comprometida en todos los pacientes de cuidado intensivo. ¿Por qué motivos? Por hipoperfusión renal, por uso de diuréticos, por enfermedad intersticial, por medicamentos y los estímulos no osmóticos para secretar vasopresina. Es decir, hay una retención de agua. Aquí vemos cómo las alteraciones de los pacientes de cuidado intensivo producen un efecto a nivel renal que llevan que me explique nuevamente la alteración del sodio. Y aquí están los estímulos no osmóticos que aumentan la secreción de vasopresina y que aumentan la absorción de agua. El dolor, la náusea, los medicamentos de UCI, la hipovolemia, es decir, el choque. Perdón, la hipovolemia es diferente, pero son pacientes que tienen bajo volumen intravascular o anémicos. Y el efecto que produce la vasopresina es aumentar la reabsorción de agua en el túbulo colector. ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo empezamos o sea, el objeto, lo de la planeación, cuando tenemos un sodio por debajo de 125. Y mucho más grave es cuando tenemos un sodio de 110 milequivalentes. Y también es muy importante cuando ese sodio disminuye progresivamente en 24 horas. Es decir, segundo o tercer día el paciente vemos que hay una disminución. Eso es lo que queremos que tengan en cuenta. El sodio por debajo de 125, el sodio por debajo de 110, o cuando hay una disminución progresiva en 48 horas. Más los síntomas. Es decir, el paciente que convulsiona, el paciente que hace coma, son pacientes que
tienen una clínica grave y requieren un tratamiento rápido porque su deterioro puede llevar a un edema cerebral grave, herniación cerebral y paro respiratorio. Esa es la importancia de tener un manejo agudo de la hiponatremia severa en cuidado intensivo. Bien, eso es un poco de lo que les había mencionado. Se puede manejar con solución hipertónica, con o sin furosemida, a una dosis de esa hipertónica de 1 a 2 mililitros por kilogramo hora para aumentar la concentración de 1 a 2 mil equivalentes hora. Tener en cuenta que la corrección rápida solamente es en la fase inicial y que no debemos excedernos en que sea por encima de 8 a 12 mil equivalentes por día para evitar la desmielinización osmótica cerebral. Entonces, Doctor, en conclusión, ¿sí? qué pena la pregunta y la interrupción. Sí. ¿Algún tipo de acceso venoso recomendado para la corrección o se puede por vena periférica normal? O sea, no necesita un central ni nada de eso. En la unidad de cuidado intensivo, la idea es que siempre tenga un central, pero en estas situaciones de emergencia, si tú tienes un paciente que está convulsionando o lo ves en estado de coma y tiene documentado un sodio de 110, iníciele el manejo, que al mismo tiempo la enfermera está muy seguramente en plan de cogerle prontamente un catéter central. Es decir, que ese tiempo sea muy corto. Pero lo usual es que tengas un paciente siempre con un catéter central. Y es lo ideal. Listo, gracias. Bien. Y evaluación, después de que iniciamos el tratamiento, hacer una evaluación de la respuesta al tratamiento, como con la monitoría estrecha de los síntomas, cuantificar los líquidos que se le administran al paciente. Todo eso está en la hoja de enfermería, evaluar el gasto urinario y verificar el control de sodio en plasma a las 2 horas o a las 6 horas si tenemos una situación crítica, o a las 24 horas si es un paciente estándar de la unidad de cuidado intensivo. Ese es la hiponatremia la dividen en varios tipos, la hiponatremia que es euvolémica, la hipovolémica, la hipervolémica. Es complejo, digamos, la interpretación clínica a veces los pacientes, y no los voy a confundir, solamente les voy a mencionar que existen, que si tengo un paciente hipovolémico le voy a colocar líquidos, que si tengo un paciente que es euvolémico, muy seguramente está asociado a la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y si es una situación hipervolémica, es decir, tengo un sodio bajo, pero tengo un paciente con un balance positivo alto, con falla cardíaca, es un paciente que tiene muy seguramente una enfermedad crónica irreversible, una falla cardíaca severa, una falla hepática o una falla renal. Son pacientes que tienen balances positivos siempre elevados. Bien. Y el manejo también va de acuerdo a esta patología. Entonces, si tengo un paciente con una situación hipervolémica como el paciente con falla cardíaca, falla renal, alteración hepática, pues el manejo básicamente está dirigido a la administración de diuréticos y restricción hídrica y restricción de sal. Y ahora la hipernatremia. La hipernatremia también está asociada a alteraciones neurológicas. Está asociada a deshidratación y se produce principalmente por un déficit de agua que debe ser corregido con soluciones hipotónicas y tener en cuenta las pérdidas de agua que tiene el paciente diarias. Usualmente, ¿qué hacemos usualmente? Se calcula el déficit de agua y la solución hipotónica puede ser agua libre. Entonces, y los controles se hacen. Voy a poner a cargar que se me está descargando el iPad. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, el manejo básicamente de una hipernatremia es
detectar la causa, evaluar el grado de deshidratación del paciente y utilizar y utilizar agua libre. Esa agua libre se administra usualmente en la unidad de cuidado intensivo a través de la sonda nasogástrica. Aquí vemos los factores predisponentes. Pues, muy seguramente están asociados a la gravedad del paciente. El bicarbonato de sodio actualmente no está indicado, y se los menciono, en los pacientes que tienen acidosis metabólica. En ese grupo de pacientes se puede utilizar en otras patologías, pero no en acidosis metabólica. Aquí vemos que la pérdida el paciente que tiene una sonda nasogástrica, la pérdida de agua por fiebre, las heridas abiertas, los drenajes, el paciente neurológico que cursa con una diabetes insípida. Todo este grupo de pacientes son los que tienen hipernatremia. ¿Cómo clínicamente los vemos? También con sed, poliúricos y alteraciones, sobre todo, alteraciones neurológicas. Es el paciente que uno ve en hospitalización que lo ve en coma, que no responde y que a veces se pone inquieto, irritable, que decimos que tiene delirio. Hay que verificar que ese paciente no tiene un sodio alterado. El tratamiento. Entonces, en el tratamiento es muy importante que la velocidad de corrección debe, digamos, si yo doy un manejo rápido, debe ser en los pacientes que tienen unos síntomas graves. Y debo disminuir la reposición o la disminución del sodio, la corrección del sodio, cuando los síntomas desaparecen, es decir, cuando el paciente ya deja de estar somnoliento, ya tiene un contacto visual con el médico o cuando ya tiene una mejor atención. La mitad de ese déficit de agua que se calcula se debe reemplazar en las primeras 12 a 24 horas y el siguiente en las siguientes 48 horas. Como les había mencionado con agua libre. Y la máxima velocidad de disminución de ese sodio no debe superar los 2.000 equivalentes litro hora. Bueno, ojo con los síntomas, uno siempre se va dirigiendo los síntomas y también hace un control. Si tiene un sodio de 160, uno puede hacer un control a las 6 horas, cada 6 horas del sodio. Bien. Aquí también hacen como, hay algunas consideraciones, hablan de hipernatremia hipervolémica, normovolémica, hipovolémica. Esto es para mostrarles solamente que existen. En esta, la hipervolémica casi siempre es iatrogénica, es en los pacientes que reciben el bicarbonato de sodio y se desarrolla cuando hay una alteración renal. El tratamiento pues es suspender el exceso de sodio, es decir, suspender el bicarbonato y eliminar otros aportes exógenos de sodio, utilizar diuréticos, utilizar agua libre y llevar a un balance negativo de sodio. En la falla renal, pues requieren obviamente terapia de reemplazo renal. Y la hipernatremia, pues obviamente es equivalente a no administrar ni solución salina ni solución salina hipertónica. Esa es la otra, la hipernatremia hipovolémica, que se debe corregir el volumen circulante antes de hacer calcular un reemplazo de un déficit de agua. Es decir, a este paciente primero hay que hidratarlo. Y son los pacientes que están con hipotensión y que uno ve usualmente deshidratados. Bueno, esto es para mencionar solamente la hipernatremia euvolémica que existe. Pero los tratamientos básicamente son los mismos. El potasio tiene, así como veíamos que el sodio tiene un impacto muy grande en el sistema nervioso central, el potasio tiene una implicación muy grande en el sistema eléctrico cardiovascular y pueden producirse alteraciones como arritmias ventriculares, en la hipercalemia y también trastornos en la conducción en la hipocalemia.
La hipercalemia se asocia a trastornos del complejo ancho y la hipocalemia a alteraciones cardiovasculares como la fibrilación. Una hipocalemia, perdón, puede producir una fibrilación, perdón, una fibrilación auricular, no ventricular, pero sí auricular. Los factores predisponentes, entonces vemos la dieta baja en potasio, enfermedades que producen cambios en el compartimiento intracelular, como el paciente con diabetes, que está severamente comprometido, ya sea un estado hiperosmolar o cetoacidosis. Los pacientes que tienen pérdidas extrarrenales de potasio, los pacientes que tienen uso, es el paciente que utiliza diuréticos, que utilizan fortericina B, y la diabetes insípida. Muchos de los medicamentos que se utilizan en cuidado intensivo, por ejemplo, los simpaticomiméticos, el salbutamol, los inotrópicos, la insulina y otros, las penicilinas, los aminoglucósidos, son medicamentos que no son absorbibles, pero generan un gradiente osmótico a favor de que se pierda el potasio. El objetivo principal o primordial de la hipocalemia es descartar una emergencia. Debemos enfocarnos cuando tenemos un potasio grave y tener en cuenta los cambios eléctricos que podemos ver. Para iniciar el manejo, ¿cómo podemos hacer un manejo de una hipocalemia severa? Una hipocalemia severa es cuando tenemos un potasio por debajo de 2.5 y la infusión de emergencia es de 10 a 20 milequivalentes hora. Es decir, prácticamente una ampolla. Eso sí se debe administrar solamente por una vía central. Esta sí no se debe administrar por una vía periférica. Esas reposiciones a altas concentraciones, sin duda alguna, por un catéter central. Primero se puede colocar un bolo por el catéter central de 40 a 80 miliequivalentes. Eso es equivalente a 2 ampollas de cloruro de potasio. Nosotros lo tenemos como cloruro de potasio. Y la cantidad total diaria debe ser menor de 240 milequivalentes día. Es decir, eso es si lo ponemos a través de un catéter central a 10 milequivalentes hora, que eso es mucho. Entonces, para 24 horas son 240. Pero lo requieren, si el paciente tiene un potasio muy bajo y lo requiere, pues tiene toda la indicación y le hacemos un seguimiento con potasios séricos. Como es una situación grave y estamos haciendo una reposición alta, y podemos solicitar potasios cada 2 o 6 horas. Y la administración de potasio debe ser libre de vehículos de destrozo, es decir, no se debe administrar por destrozo. Acompañado de la reposición de potasio, pues también debe reponerse tanto el magnesio como el calcio. En la clínica, en las unidades de cuidado intensivo, tenemos soluciones de mayor concentración. Usualmente utilizamos soluciones al 0,66 miliequivalentes por litro. En hospitalización se utilizan concentraciones de 0,165. Eso es importante de tenerlo en cuenta, sobre todo para la formulación. La hipercalemia. Entonces, estas son las patologías que están asociadas. Básicamente son situaciones de trauma, rabdomiolisis, quemaduras y el uso de estos medicamentos. Están asociados a hipercalemia. Los pacientes que tienen falla renal son también pacientes que frecuentemente terminan con diálisis. Y es muy importante determinar si un paciente tiene un potasio por encima de 6, porque ese paciente tiene un altísimo riesgo de hacer una arritmia ventricular fatal. Hay pacientes que pueden hacer las arritmias ventriculares que requieren reanimación con potasios de 5,5. Es decir, aquí en la literatura uno encuentra que no tiene que estar exageradamente alto para que yo haga esa arritmia.
El primer paso, entonces, es determinar el riesgo de la gravedad. Si tenemos un paciente con una arritmia ventricular o que está en un riesgo potencialmente de hacerlo, pues debemos hacer una intervención inmediata. El segundo paso es excluir la pseudohipercalemia, identificando la fuente que puede estar generando la alteración. Muchas veces uno encuentra que tiene potasios elevados en la unidad de cuidado intensivo y es porque la muestra se hemoliza, ya sea por el catéter o la muestra de los gases arteriales. Y ahí se recomienda mirar al paciente, mirar la clínica, mirar el electro y repetir el examen nuevamente para descartar y para evaluar que realmente tenga la alteración. Pero si definitivamente es un paciente que nosotros documentamos que hay una alteración en el electro, no vamos a esperar a esto, vamos a iniciar el manejo. Y si también clínicamente o tenemos factores de riesgo, pues nosotros nos llenamos de motivos para iniciar el tratamiento médico y no esperar a un control. El manejo inicial, lo primero que se administra es gluconato de calcio. Se pueden administrar soluciones con solución salina y destrosa al 50% y también se puede utilizar salbutamol inhalado y furosemida. Eso es el tratamiento de la emergencia, de la hipercalemia. Y eso ustedes lo van a encontrar muy seguramente en las guías de reanimación, de la AJA. La diálisis es el paso que sigue y eso se va dando con la experiencia que se va adquiriendo y con la respuesta al tratamiento médico. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Ese era